lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1845. La marca de las sombras jugó un papel crucial. Protegía a Ben y le daba algunas habilidades útiles, pero su propósito principal era confundir a las personas. Después de todo, ella no quería que nadie descubriera que no tenía un aspecto, y el tatuaje de serpiente le otorgaba poderes extraños que podían parecer uno. Su maestro mencionó que estaba trabajando en algo más para hacer su disfraz aún más convincente. Ben no sabía a qué se refería, pero lo descubriría tarde o temprano. Sin embargo, lo que más la emocionaba no era la marca de las sombras. Eran los recuerdos que su maestro le había dado. Oh, la alegría y el deleite de tener recuerdos. Rain estaba convencida de que el resto de los despertados en el mundo no tenían idea de lo afortunados que eran. Su raído traje y ropa vieja habían desaparecido, reemplazados por una armadura encantada. Era tan suave y ligera que no sentía ningún peso, pero mucho más resistente que cualquier equipo mundano que hubiera tenido. La armadura estaba hecha de tela gris oscura y cuero negro mate, ajustándose perfectamente a su cuerpo. Era un recuerdo despertado de 5º nivel, o al menos eso le habían dicho, llamado el manto del titiritero. Sus encantamientos aumentaban su resistencia mental y su capacidad para recuperarse de la fatiga mental más rápidamente. La armadura se parecía sospechosamente a lo que su maestro solía usar, por lo que sospechaba que, de hecho, no había sido hecha específicamente para ella. Pero aunque el manto del titiritero fuera de segunda mano, a Rain no le importaba. La euforia de tener una armadura maravillosa, increíblemente ligera, pero resistente, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, se limpiaba y reparaba sola, y podía invocarse en cualquier momento, era simplemente demasiado grande. Era la recompensa por matar al tirano despertado. Había recibido otros 2 recuerdos de su maestro. Uno era un arco poderoso hecho de metal verde, de hecho, Ben conocía demasiado bien ese metal. Parecía que su maestro había fundido la hoja del hacha del cazador para forjar los brazos del arco, mientras que la cuerda estaba hecha de un material negro extraño. El arco se llamaba la bestia de presa, y era un recuerdo despertado de 3er nivel. Su encantamiento permitía a Ben aumentar el daño de sus flechas, así como infundir una flecha con una fuerza devastadora a costa de la mayor parte de su esencia. Sin embargo, el arco también podía absorber y almacenar su esencia de alguna manera, por lo que, con la preparación adecuada, Ben podía usar el disparo mortal 2 veces. Recibió la bestia de presa a cambio del cupón de recuerdo que su maestro le había dado por matar al cazador. El tercer recuerdo que recibió fue un bono gratuito. Era un carcaj de flechas encantadas que nunca parecían agotarse. Las flechas no tenían cualidades especiales, salvo que su vuelo era absolutamente silencioso. Además, eran increíblemente afiladas y podían atravesar armaduras gruesas. En general, Ben estaba bastante feliz con su pequeño arsenal. Por supuesto, esto solo era el comienzo, esperaba recibir muchos más recuerdos en el futuro. Lamentablemente, su maestro parecía decidido a otorgarle solo recuerdos que se ajustaran a sus presas. Podría haberle dado algo mucho más poderoso, sin duda, pero entonces la gente comenzaría a hacerse preguntas sobre su identidad. ¿Cómo podría una chica recién despertada sin respaldo alguno caminar con un arsenal de alma que incluso haría sonrojar a los legados? Ese tipo de cosas. Levántate. El descanso ha terminado. La voz de Tamar sacó a Ben de sus pensamientos placenteros. Abriendo los ojos, suspiró y se puso de pie. A su alrededor, el ejército de la canción comenzaba a moverse. Después de ascender por el brazo izquierdo de la deidad muerta, finalmente estaban listos para adentrarse en la jungla que crecía sobre su superficie blanca, y luego cruzar hacia la clavícula del esqueleto colosal. Esta parada de descanso era la última que podrían disfrutar con relativa seguridad. El borde de la jungla estaba más adelante, a unos kilómetros de la cabeza de la columna. La 7ª legión marchaba cerca de la cola, por lo que Ben no podía ver nada. Aún así, todos estaban tensos. Eso se debía a que todos sabían que se dirigían a una batalla. No es que personas como Ben y los miembros de su corte pudieran hacer algo en una batalla como esa. Según lo que habían escuchado en los últimos días, la jungla había crecido lo suficiente como para que la mayoría de las criaturas de pesadilla que poblaban sus profundidades fueran de rango corrupto. Los guerreros despertados simplemente no eran lo suficientemente poderosos como para enfrentarlas. Hoy, la batalla era solo para los maestros y los santos. Y para las abominaciones controladas por el maestro de bestias. Justo cuando Ben pensaba en ello, un mensajero llegó desde la cabeza de la columna y pasó rápidamente junto a ellos. Se dio la vuelta y lo observó desaparecer en la tienda de mando de la legión. Pronto, varias hermanas de sangre emergieron de allí. Y luego, su líder. Ben no pudo evitar contener la respiración al ver a la hija de la reina. La Santa Seisan era una mujer impresionante, sin duda alguna. Con su extraña, pero hermosa piel gris y su gracia cautivadora, era como la encarnación de la nobleza y la elegancia regia. Parecía a la vez inhumana y fascinante, pero sobre todo misteriosa. Su belleza era verdaderamente impresionante. Era tal que las hermanas de sangre, cada una mujer exquisitamente hermosa, parecían simples y discretas a su lado. Aún le resultaba extraño que la mayoría de los guerreros más poderosos del dominio de la canción fueran mujeres, pero no podía quejarse. Especialmente en la 7ª legión, a veces sentía que estaba en un jardín de flores en lugar de un ejército.
Claro, esas flores eran rosas con espinas ensangrentadas, y la mayoría de los soldados comunes seguían siendo hombres. La Santa Seisan lideró a los guerreros ascendidos de su legión hacia la cabeza de la columna. Los guerreros despertados inclinaron la cabeza en silencio cuando ella pasó, deseándole suerte. Ben no pudo evitar hacer lo mismo. El ejército de la canción estaba destinado a sufrir bajas durante el avance para establecer una base fortificada en la clavícula de la deidad muerta. Mirando a los poderosos miembros de la legión, no pudo evitar desear que todos regresaran con vida. Al mismo tiempo, Ben no pudo evitar preguntarse. Hoy, iban a luchar contra criaturas de pesadilla. ¿Qué sentiría cuando llegara el momento de luchar contra personas? Capítulo 1846. El ejército se reunió en una formación de batalla complicada. Con tantos soldados, era vasta y difícil de manejar, y en su mayoría inútil, pero no del todo. Los maestros y los santos iban a asaltar la jungla Bermellón, pero los despertados también estaban preparados para luchar. Obviamente, tenían muy pocas posibilidades de matar abominaciones corruptas, sin mencionar a los grandes horrores que habitaban en la tumba de dioses. Sin embargo, no necesariamente debían hacerlo. Los comandantes del ejército de la canción eran conscientes de las limitaciones de sus tropas, por lo que habían ideado varias estrategias escalofriantes pero efectivas. Si llegaba el momento, la tarea de los soldados despertados no era matar a las poderosas abominaciones, sino inmovilizarlas. Aunque difícil, eso podía lograrse con números. Incluso si una abominación tenía que ser enterrada en cuerpos humanos, esa era una forma de lidiar con ella. Por supuesto, Ben se sentía un poco horrorizada ante esa posibilidad, al igual que todos los demás guerreros despertados. Aún así, no era como si las criaturas de pesadilla los fueran a perdonar, por lo que estaban preparados para cumplir sus órdenes y hacer su mejor esfuerzo, sin importar el costo. Con suerte, eso no sucedería hoy. Si los santos y su séquito ascendido lograban contener la marea de criaturas de pesadilla, no sería necesario. La séptima legión estaba posicionada en la segunda línea de la formación, por lo que Ben ni siquiera podía ver la batalla. Todo lo que podía ver eran las copas de las extrañas y horribles plantas balanceándose en la distancia y las espaldas de sus compañeros soldados. También escuchaba los sonidos que el viento traía desde algún lugar lejano. A su lado, Fleur temblaba nerviosa y miraba a Tamar. Ya ha comenzado, ¿verdad? La chica delegado asintió con gravedad. Sí. Unos momentos después, el sonido de un cuerno resonó sobre el ejército, y el suelo bajo sus pies tembló ligeramente. Ben vio siluetas vagas avanzando desde el frente de la formación de batalla. La superficie blanca del antiguo hueso seguía inclinada, ya que aún no habían llegado a la clavícula, por lo que no podía distinguir sus formas claramente. Pero sabía que eran los santos que habían asumido sus formas trascendentes, así como las criaturas de pesadilla más grandes, controladas por el maestro de bestias. Al mismo tiempo, la jungla cobró vida. Vio los árboles rojos balancearse, pero sobre todo, lo escuchó y lo sintió, un coro aterrador de rugidos bestiales y sonidos demasiado alienígenas para describir con palabras humanas, cubriendo al masivo ejército como una marea, el temblor violento del suelo a medida que innumerables abominaciones se precipitaban al olor de las almas humanas. Miró a Tamar. Para los demás, el destino de los santos luchando en la línea del frente era un concepto abstracto. Los santos eran personas a las que admiraban, a quienes respetaban, y tal vez incluso conocían también como el muro que los separaba de enfrentarse a la temible horda de criaturas de pesadilla. Pero para Tamar era diferente, cuyo padre estaba allá afuera también. El santo del dolor estaba entre los guerreros cuya tarea era detener la marea de abominaciones. Había cerca de 2000 maestros en el ejército de la canción, pero solo alrededor de 40 campeones trascendentes. No parecían muchos, pero al mismo tiempo, el mundo de repente tembló. El mundo parecía estar al borde de romperse. La violencia de 40 santos desatando su poder trascendente al mismo tiempo era impresionante. Incluso lejos del campo de batalla, Ben sintió que la sangre le abandonaba el rostro. A su lado, Fleur se tambaleó y se apoyó pesadamente en Me. A su alrededor, los soldados despertados se tambaleaban. Solo Tamar se mantenía erguida, aparentemente imperturbable. Sin embargo, miró hacia el cielo. Cuando los ojos de Ben se agrandaron, hizo lo mismo. ¿Sería el choque entre los campeones del ejército de la canción y las criaturas de la jungla Bermellón tan terrible como para rasgar el velo de nubes? Afortunadamente, no parecía ser así. Por ahora. Los sonidos de la batalla se hicieron mucho más fuertes, volviéndose casi ensordecedores. Ben tuvo que luchar para no levantar las manos y taparse los oídos. Para su vergüenza, se encontró temblando. Insano, insano, esto es insano. El miedo que había surgido desde alguna parte profunda y primitiva de su ser era casi demasiado poderoso para superarlo. La incapacidad de ver lo que exactamente estaba ocurriendo allá afuera, al frente, solo lo empeoraba. Después de todo, lo desconocido era lo más aterrador. Todo lo que podía ver eran las espaldas de los soldados despertados que estaban delante de la séptima legión en la formación. No lo estaban llevando mejor que ella. Algunos estaban temblando. Algunos habían caído de rodillas. Algunos habían dejado caer sus armas. Sin embargo, había quienes no lo habían hecho. Había quienes ayudaban a sus compañeros a levantarse y los apoyaban, aferrándose firmemente a las empuñaduras de sus espadas. Ben quería ser una de esas almas valientes también.
Asaltada por la terrible cacofonía de la batalla, miró hacia abajo, a su sombra. La vista de ésta le infundió fuerza. Apretando los dientes, levantó una mano y le dio una palmada en el hombro a Fleur. La delicada chica la miró con ojos asustados. Rani? Rain sonrió. Relájate. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Los hermosos ojos azules de Fleur se agrandaron. ¿Qué? ¿Por qué lo dijiste en voz alta? Tamar y Be también la miraron con resentimiento. Rain sonrió. Todavía era un poco extraña en esta pequeña corte, por lo que, aparte de Tamar, los otros dos miembros actuaban un poco incómodos a su alrededor. Era raro ver a los tres unidos en una expresión tan sincera de emoción. Y esa emoción era pura indignación, no miedo ni ansiedad. Así que su trabajo aquí estaba hecho. Ben miró al frente y suspiró. Aunque, quizás se había pasado. Por lo que podía escuchar, la vanguardia del ejército había logrado contener la marea de las criaturas de pesadilla. Una feroz batalla estaba ocurriendo en algún lugar al frente. Sin embargo, los santos no habían logrado detener a todas las abominaciones. Justo en ese momento, escuchó una letanía de gritos humanos y vio cuerpos volando por los aires. Era como si algo masivo hubiera golpeado la primera fila de los soldados despertados en la cabeza de la formación de batalla. La sangre humana se derramaba sobre el hueso blanco. El cuerno de guerra sonó una vez más, y los soldados frente a ella se movieron hacia adelante. Ben tembló y apretó su arco con más fuerza. Muy adelante, una extraña neblina se elevaba sobre la jungla carmesí. Al principio parecía una neblina, pero pronto vio que era un vasto enjambre de abominaciones voladoras precipitándose desde las profundidades de la tumba de dioses como una nube. De dioses. Uno de los soldados despertados cerca de ellos señaló el enjambre con horror. Ben suspiró y miró a los miembros de su cohorte con disculpa. Su sonrisa se volvió un poco forzada. Bueno, supongo que eso es lo peor que podría haber pasado. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.